Rápidamente a la ponente de hoy. Ella es Marcia Leiva Gastelum, es química bióloga, especialista en análisis clínicos, y ella cuenta con diversos posgrados, como es su diplomado en genética médica, un diplomado en prevención y atención integral de las enfermedades crónicas y una maestría en ciencias de la salud. Su actividad laboral comienza en el año de 1996 en la agencia Fashion. Posteriormente ingresó a la agencia El-Face y en el año 2001 entró a los servicios de salud en Sonora. En el 2001 entró en el laboratorio de análisis clínicos en el Centro de Salud Lomas de Madrid y en el año 2002 ya ingresa al Laboratorio Estatal de Salud Pública como química analista en el Laboratorio de Microbiología Sanitaria. En el año 2004, en el mismo laboratorio estatal, ahora ingresa como química analista, pero en el laboratorio de control de calidad de medios de cultivo. Y en el año 2010 pasa a ser química analista en el laboratorio de biología molecular, perdón. En el año 2009, ya dentro del mismo laboratorio, se convierte en coordinadora de investigación del Departamento de Enseñanza e Investigación. Entonces, actualmente, ella está dentro del Laboratorio Estatal de Salud Pública en el Departamento de Enseñanza, Capacitación e Investigación como coordinadora de investigación y presidenta del Comité de Investigación. De igual manera, ella cuenta con una enorme lista de cursos y capacitaciones de actualización profesional a las cuales le podremos dedicar una conferencia entera, lo cual demuestra la gran preparación de la química. Quedamos en sus manos, química, bienvenida. Tiene el micrófono apagado. La cámara en vez de... Gracias. La presentación. Química también, no sé si ahí tenga audífonos o se pueda pegar más a la bocina porque sí se está escuchando muy bajito las pocas veces que he llegado a hablar. Que tenía los audífonos. ¿Se escucha mejor sin el audífono? Sí, ya la escuchamos mejor. Muchas gracias. Muy bien. Pues gracias a ustedes por la invitación y por la presentación. Ahora sí, les voy a compartir aquí bueno, ya se está compartiendo la pantalla, ¿no? Pues usé su logotipo que me encontré ahí en Facebook para la primera hoja, ¿no? O la de presentación, así que pues muchas gracias por considerarme a mí y a varias de nuestras colegas aquí del Laboratorio Estatal de Salud Pública. El tema con el que participaremos hoy pues es el de rickettsiosis en Sonora. Como ustedes saben, me imagino que ya conocen mucho de lo que es la rickettsiosis. Es una bacteria gram negativa intracelular obligada y su ciclo de vida involucra un vector que generalmente aquí en Sonora es el perro, ¿no? Digo, el huésped vertebrado sería el perro y el vector sería la garrapata café o el Rhipicephalus sanguíneo. Y esta bacteria provoca la fiebre manchada por Rickettsia rickettsii, que es un problema de salud pública aquí en nuestro estado. En México, o más bien aquí donde se identificó más al principio es aquí en Sonora, iniciando por la parte sur de Sonora, y muchos de estos casos documentados eran reportados por sospecha clínica, unos pocos que se confirmaban por inmunofluorescencia, muchos de ellos no contaban con muestra pareada, pero la mayoría de los casos quedaban como confirmados por clínica los pacientes. En la clínica de esta enfermedad sabemos que semeja a otras tantas enfermedades endémicas como faringitis, dengue, hepatitis, leptospirosis, gripe, y ahora podemos agregar también al COVID, ¿no? El inicio de síntomas que es insidioso y que se parece a tantas enfermedades. Entre el tercer y cuarto día de evolución, si esto no se atiende, tiene una evolución progresiva,
y se agrava afectando distintos órganos. Es una bacteria de una gran virulencia y sin un tratamiento efectivo y específico antes de los 5 primeros días de evolución, pues puede tener resultados fatales. En Sonora, 4 de cada 10 pacientes fallecía por esta enfermedad del 2015 al 2017. Esto bajó ya un poco, afortunadamente. En cuanto al diagnóstico que teníamos anteriormente, el estándar de oro era la inmunofluorescencia, que consideraba 2 muestras pareadas, aún está en uso, ¿no? Pero ya se utiliza un poco menos. Muestras pareadas entre los días 7 y 10 días de la enfermedad, y la siguiente muestra en la que generalmente se tenía que cuadruplicar el título de anticuerpos era de los días 21 y 23. Es aún no, pero ahí es complicado muchas veces conseguir esta segunda muestra. En cuanto a la reacción en cadena de la polimerasa, en este tiempo se contaba nada más en laboratorios de investigación. Ahorita ya se utiliza como un diagnóstico rutinario. Y en cultivo de células Vero, esto solamente en laboratorios con nivel de bioseguridad 3, y aquí pues solamente en el INDRE, en el Laboratorio Nacional. Aquí podemos ver un diagrama de la historia natural de la enfermedad, en que hay un periodo previo o asintomático de preincubación, después de la mordedura de la garrapata infectada. Y posterior a esto, cuando ya inician los síntomas, pues vemos que los síntomas más comunes son estos que se asemejan a otras tantas enfermedades, ¿no? Y después del 5.º día ya inician los síntomas críticos, que es generalmente donde ocurren la mayoría de las defunciones entre los días 7 y 9 de evolución de la enfermedad. Es cuando se dan más este tipo de casos. Y en los pacientes que sobreviven pueden tener daños irreversibles. Aquí es donde tenemos pues esta oportunidad del diagnóstico oportuno en los primeros días de síntomas, y pues muy importante también la sospecha clínica, ¿no? Para iniciar con el tratamiento. Vamos a hablar un poquito del genoma de Rickettsia rickettsii, que es con lo que identificamos o hacemos su diagnóstico por las pruebas de PCR. Es una bacteria, podríamos decir, grande. Tiene 1.3 millones de pares de bases, 1.331 genes y codifica para la producción de 1.207 proteínas. Entonces, con un par de esos genes es con los que hacemos la identificación para su diagnóstico. Nosotros utilizamos el gen GLTA. Esta es una tabla de los genes que se han utilizado para identificarla, ¿no? En cuanto a el género Rickettsia y las del grupo de fiebre manchada. Nosotros lo que hicimos fue tomar, ya identificando ese gen, aquí les señalo el gen GLTA, que está marcado aquí con verde. Esa es solo una fracción de su genoma, que es la que vamos a identificar. Con esta identificamos el género, y con este otro gen, el A1G04230, identificamos la especie. Este es un trabajo de investigación que realizamos en la Universidad de Sonora, estos datos que les voy a presentar. Y es con lo que empezamos este diagnóstico aquí en Sonora. Posteriormente, este diagnóstico ya se utiliza de modo rutinario en todos los laboratorios estatales. Aquí tenemos un ejemplo nada más de cómo se observa la muestra. Esta es una muestra de sangre total en un microscopio de campo oscuro. Podemos ver cómo están las riquecias. Bueno, después de que se listan algunas células, pues algunas se pueden observar de forma libre, pero generalmente son intracelulares, ¿no? Posterior a la toma de muestra de sangre total, lo que hacemos es extraer el material genético de esas células del paciente, y de este material genético, una vez que ya tenemos la extracción del ADN, hacemos la identificación por la prueba de PCR. Estos son, bueno, son las secuencias de cada uno de los genes que identificamos. Y así se observaría en una PCR de punto final, estas líneas que podemos observar aquí.
nos muestra que amplificó el ADN, ¿no? Este sería una muestra control y estas muestras de pacientes para género y para especie. El género GLTA y el gen A1G04230, ahí tenemos género y especie de Rickettsia rickettsii. Este mismo diagnóstico, pero ahora en tiempo real, así lo observamos o así es como transcurre en el laboratorio. Esta secuencia de ADN se abre, se colocan ahí en el aparato, en el termociclador, los iniciadores, y una vez que ya empieza la reacción, empieza a amplificar esos genes, se rompe la sonda que emite una luz fluorescente, esta la identifica el equipo, y cada vez que hay una amplificación in vitro, se va desprendiendo esta luz fluorescente, y es lo que nos produce esta gráfica. Depende de cuánta fluorescencia tenga, es las veces que se replicó el material genético, si está presente esa bacteria, y eso es lo que nos va dando esta curva de amplificación. Internamente en los tubitos, digamos, dentro del termociclador, esto es lo que pasaría. Entre más fragmentos de ADN de esa bacteria tenga en cada pozo, más fluorescencia va a tener. Y esto al paso del tiempo va a ir aumentando así. Esto es lo que nos va dando estas gráficas. Y ya tenemos un valor de corte para reportar un resultado positivo o negativo, y así se observarían las gráficas en el equipo. El análisis de estos datos comparativos los hicimos primero entre INDRE y CDC, comparándolos con los resultados de la Universidad de Sonora, para ver una coeficiente de capa para evaluar la concordancia. De estos resultados, al analizarlos, pues obtuvimos una buena relación, aquí comparando primero con CDC. Estos son resultados en muestras de sangre y suero de los mismos pacientes, son muestras pareadas de niños del hospital infantil. Al inicio de este trabajo sí pudimos obtener muestras pareadas porque la de suero también se estaba considerando para diagnóstico de inmunofluorescencia. Pero como en muchos de estos pacientes no pudimos obtener la segunda muestra, nada más hicimos el comparativo de sangre y suero, y en muy pocos casos los de inmunofluorescencia también. Aquí ya comparando el diagnóstico con el INDRE, también tuvimos muy buena concordancia con los laboratorios. Estas son pruebas distintas de PCR en punto final y en tiempo real, y solo comparamos el gen GLTA, es decir, solamente el diagnóstico de género. Aquí en los días de inicio de síntomas, obtuvimos estos resultados en las distintas muestras. Es decir, aquí en los distintos pacientes que tuvimos, estas muestras nos indican los días de evolución que tenía el paciente que tuvimos con resultados positivos. Aquí un resultado, bueno, para obtener la muestra y recibirla en el laboratorio, lo ideal se contempla hasta el día 7 de inicio de síntomas o de evolución de la enfermedad. Pero nosotros lo que hicimos fue nunca rechazar ninguna muestra, entonces las muestras que obtuvimos en días posteriores también, algunas de ellas nos daban resultados positivos. La mayor parte de positivos las tenemos en estos días, porque lamentablemente pues eran los días críticos y eran los días en los que llegaban los pacientes al hospital. Entonces, la mayor proporción la tenemos entre los días 3 y 7, con una media de días de evolución para el diagnóstico de 5.6, que no es lo ideal, pero era lo real, lo que estaba pasando, y hasta que llegaban los pacientes graves al hospital es cuando ya se solicitaba este diagnóstico. Y tenemos aquí algo también importante, fue 29 muestras positivas que habrían sido rechazos para su diagnóstico. Aquí en cuanto a la proporción de resultados positivos por PCR, el porcentaje de muestras
Aquí en los distintos días de evolución, vemos también que en la mayor proporción de positivos la obtuvimos entre los días 6 y 8. El día 9 también, pero bueno, eran menos muestras, ¿no? Solamente 5, y de esas 5 muestras, las 5 fueron positivas. Pero en cuanto a cantidad, aquí tuvimos mayor porcentajes de positividad. ¿Qué sucedió? ¿Qué acciones tomamos después de estos resultados? Al inicio de este trabajo, muchas personas consideraban que aquí en Sonora no teníamos casos de riqueciosis, les estoy hablando por allá del 2015, ¿no? Y decían que no había aquí, pero bueno, cuando empezamos a hacer este diagnóstico confirmatorio, el estudio contemplaba como población el hospital infantil. Después de un tiempo esto se amplió a Hermosillo porque nos empezaron a solicitar el diagnóstico en distintos hospitales, y pues se amplió después a Sonora, ¿no? Porque era un diagnóstico que sí hacía falta, y entre más se capacitaba el personal y entre más iban identificando casos de forma clínica, pues ya también tendían a solicitarlo más el diagnóstico. ¿Qué hicimos después nosotros con estos datos? Ay, perdón, necesitaba tomar agua. Como Colegio de Salud Pública de aquí del estado, nosotros realizamos un curso taller, una capacitación asistida que realizamos entre los miembros del colegio para el personal de salud de primer nivel de atención. Este curso lo impartimos en las distintas jurisdicciones, tuvimos varias sesiones, y siempre en personal médico de primer nivel de atención, estudiantes de servicio social y personal ya en consultorios, incluso también invitamos a personal de farmacia, no, de consultorios adjuntos a farmacias. Esto para dar una capacitación, bueno, lo hicimos en varios grupos, y en cada capacitación les pedíamos a quienes estuvieran interesados hacer grupos de WhatsApp. Entonces ahí cualquier duda que tenían entre nosotros, miembros del colegio, les respondíamos para estar atentos a detectar los casos oportunamente o de forma temprana. Y este es uno de los ejemplos que poníamos, por ejemplo, en el curso. Eran casos reales de cómo llegaba un paciente, cuál era el diagnóstico que les daban de inicio. Bueno, esto de el curso taller fue porque observamos que en muchos de estos pacientes que eran de funciones, ya era hacer la búsqueda, digamos, de qué había pasado con ese paciente. Obteníamos ejemplos así. Que al inicio, pues, el médico no hacía una búsqueda o preguntas de a ver a qué había estado expuesto, cosas así. Entonces, muchos de los diagnósticos previos eran de faringitis o dengue o alergia, que estaban, pues, un tanto alejados de la riqueciosis, pero ni siquiera hacían como preguntas de sospecha o de epidemiológicas. Entonces estos pacientes seguían con medicamento de otra cosa, seguían en su casa, posteriormente iban a buscar otro médico, otra opinión. En fin, que hasta que ya estaban con estos signos de alarma, era cuando llegaban al hospital. Y ya en este punto, pues muchos de ellos era complicado ya salvarlos, ¿no? Ya llegaban directo a cuidados intensivos, o ya solo estaban ahí unas horas porque ya venían muy mal, muy graves. Estos son ejemplos de unos pacientitos que nos tocó ahí trabajar con ellos. Estos, como podemos ver, son casos ya muy, muy avanzados. Son de estos casos que pues llegaron ya muy mal al hospital. Esto aquí apenas van empezando las clásicas petequias de la fiebre manchada. Pero prácticamente así es como llegan muchos de los pacientes al hospital.
En cuanto a intervenciones, una que hicimos muy grande, bueno, hicieron más los de epidemiología, pero colaboré un poco, fue esta parte de todo el seguimiento con los perros por parte de CDC y Secretaría de Salud. El CDC hizo un donativo de 800 collares con garrapaticidas. Se realizó un censo por parte de epidemiología y los alumnos de la Universidad de Sonora para ver cuántos perros habían en un cierto número de manzanas en el poblado de Miguel Alemán, donde teníamos muchos casos y muchas defunciones. Posterior a esta intervención, sí hubo una gran disminución de casos. Y esto pues fue por un convenio de colaboración que se realizó entre CDC, Universidad de Sonora y Secretaría de Salud. Hubo grandes campañas, ustedes recordarán, hace unos 2 o 3 años estas campañas de trucha con la riqueza, esterilizaciones, prácticamente todo esto sí se ha dejado de hacer un poco más el año pasado, ¿no? Que pues todo el año pasado y ahorita seguimos con puro COVID. Y aquí unos pocos de datos en cuanto a casos confirmados y defunciones durante el 2019 por municipios. Siempre Hermosillo tiene mucho más número de casos, aunque en años anteriores siempre Guatabán, Pocajeme, Navojoa, estas partes del sur también eran con más casos todavía. Esto puede ser también mucho por ubicación, digamos, ¿no? Aparte de la capacitación y la cercanía para solicitar el diagnóstico, porque el laboratorio estatal donde se hace, pues está aquí en Hermosillo, ¿no? Para otros municipios más alejados, pues puede ser más complicado esto. El 2017 tuvimos, 19, tuvimos 33 defunciones, 71 casos, de estos 38 fueron no fatales y 15 casos fueron de rickettsiosis, de grupo de las fiebres manchadas, pero no eran rickettsia rickettsii. Las otras 71 sí fueron rickettsia rickettsii. En cuanto a su letalidad, aquí la observamos también por municipios, teniendo un promedio general en ese año de 47.1%. La mortalidad la podemos observar mucho menor, pero esto es porque este dato se saca en casos por 100,000 habitantes para sacar este porcentaje de mortalidad, ¿no? Se tiene que tomar en cuenta el porcentaje de la población. En cuanto a casos confirmados y defunciones en el 2020, vemos que aquí disminuyó comparado con el año anterior. Las defunciones obtuvimos, hubo 20 defunciones. En los casos casi muy similar, uno de diferencia. Y de otras rickettsiosis o del grupo de fiebre manchadas, solo un caso no fatal. De fiebre manchada por rickettsias rickettsii, 50 fueron fatales. Y aquí observamos una letalidad menor del 28.6 en este año del 2020. Que aquí, pues, bueno, ojalá que sí sea una letalidad menor. Pero yo creo que como en muchos otros diagnósticos también tiene que ver que todo estaba concentrado en COVID. Y él es un pacientito, se llama Ángel. Él es un ejemplo de muchos casos que nos tocaba vivir y que nos tocan aún. A él su mamá me contactó y prácticamente me hacía un recuento todos los días de cómo estaba. Él estuvo 2 semanas en terapia intensiva, después otra semana ya en recuperación y me regaló esta foto el día que regresó a su casa. Pero él es un niño
rescatista. Bueno, después de este episodio sí le quedó un buen tiempo que le daban un poco de miedo los perritos, ¿no? Pero pues mamá me contaba que era un rescatista natural, entonces él siempre quería estar abrazando perritos que se encontraba en la calle. En fin, que pues en una de esas le llegó la riqueza. Y pues prácticamente esa es la mejor recompensa al trabajo que hacemos, ¿no? El saber que al menos una persona vivió mejor por algo en lo que pudimos ayudar. Y tal vez, no sé, tal vez me fui muy al diagnóstico aquí, pero pues esa es mi área. Yo sé que ustedes son más pues más de los animalitos, ¿no? Pero si puedo ayudar en algo o si tienen dudas, preguntas, comentarios, con mucho gusto. Prácticamente es un recuento, no les quise echar mucho rollo, digamos, del laboratorio, porque yo sé que no es tanto su área, pero les quise hacer un recuento general de cómo, de la parte que nos ha tocado hacer aquí de rickettsiosis. Bueno, a mí me gustaría mencionar que si trabaja en algo así de riqueza, pues a mí me gustaría ayudar, ¿no? Este tema siempre se me ha hecho muy interesante. Y ahorita mencionaba, pues, los días que tarda como en hacerse la prueba, se me hace como, desde la prepa estoy viendo este tema y siempre se me hace como bien complicado, o sea, haz de cuenta que yo cuando estaba en la prepa mencionaban que tardaba 2 semanas en que la prueba, estoy hablando de un 2016 por ahí, tardaba 2 semanas en dar positivo. Actualmente se tarda igual 2 semanas. No, esa es para confirmar la prueba de inmunofluorescencia, que prácticamente esa prueba lo que identifica son los anticuerpos. Entonces, se tomaba, digamos, como un estado basal entre el día 7 y 9, cuando el paciente apenas iniciaría la producción de esos anticuerpos, y se comparaba tomando otra muestra los días 20, 22 por ahí, y se identificaba que el título de anticuerpos se cuadruplicaba. Entonces eso te decía que en ese momento acababa de tener un contacto reciente con la bacteria y aumentó el número de anticuerpos. Pero eso precisamente fue lo que nos estaba haciendo buscar otra opción de diagnóstico pues más rápido. La prueba esta de PCR se tarda 4 a 5 horas. Las hacemos en el laboratorio de medicina de la Unison y en el laboratorio de referencia, en el laboratorio estatal. Actualmente el laboratorio estatal todavía, bueno, tiene estandarizado todavía la parte de género, solo identifica si es riqueza. Pero de ahí todas las muestras que llegan, yo y otra compañera nos las llevamos por este convenio, ¿no? Y por terminar el diagnóstico, digamos. Terminamos de hacer la otra parte de especie en la Universidad de Sonora. Pero sí se tarda 5 horas en hacer estas PCRs. Ah, ok, muchas gracias. Qué bueno, porque sí me acuerdo cuando tuve esa plática, en ese momento era como que la persona fallecía porque, como mencionaba usted, era diagnosticada con otro padecimiento como el dengue y todo eso, ¿no? Y pues qué padre que esté investigando de esto, ¿no? Para que sea más rápido la detección. Sí, realmente esto inició, bueno, ustedes supongo que conocerán ahorita es el director de promoción a la salud, el doctor Gerardo Álvarez. Él ya tenía esta línea de investigación de las enfermedades de rickettsiosis porque era epidemiólogo del hospital infantil. Y nos conocíamos porque éramos compañeros del Colegio de Salud Pública. Como yo ya estaba en esto del diplomado de genética médica y estaba aquí en biología molecular en el laboratorio estatal, me preguntaba si no podríamos hacer algo así de PCR de riqueza y empezamos a buscar y empecé a buscar artículos. Después hicimos el vínculo con CDC y organizamos como Colegio de Salud Pública un simposio de fiebre manchada. Esto fue en el 2014, ya sé alguito. Pero después de ese simposio ya fue, digamos, más
más fuerte este vínculo con CDC y empezamos a hacer la prueba de PCR en el laboratorio de medicina, en el laboratorio de biología molecular de acá del departamento de medicina. Y una vez que obtuvimos los primeros resultados, lo que hicimos fue mandar las primeras 100 extracciones de ADN con los resultados que yo obtuve aquí, los mandamos al CDC. Una vez que ellos ya las corrieron y compararon y vieron los resultados y vieron que sí teníamos riqueciosis aquí en Sonora, fue cuando se hizo todo este convenio de colaboración y nos mandaron apoyo de reactivos y un robot de extracción y bueno, nos ayudaron con algunas cosas. Ahorita estamos haciendo todavía con ellos otro seguimiento que hicimos ya que presenté estos resultados. Este trabajo de riqueciosis lo presenté en el Instituto Nacional de Salud Pública y fue el primer lugar a nivel nacional en enfermedades infecciosas. Obtuvo el primer lugar. Y aquí en Sonora también fue el primer lugar de los premios de investigación en el 2018. Y ahorita estamos haciendo seguimiento, pues todavía identificando la parte de especie y también con CDC para identificar un gen. Queremos hacer en los pacientes que tienen distinta evolución, que aunque sea la misma bacteria, la misma Rickettsia rickettsii, hay unos que evolucionan bien, que pueden ser ambulatorios, hay otros que se ponen graves y hay otros que son de funciones. En esos 3 grupos se quiere comparar si tienen una deficiencia o una mutación en el gen glucosa 6-fosfato que sea una posible causa por lo cual el paciente reacciona distinto ante la misma bacteria. Pero bueno, esto apenas está en proceso. También con el Politécnico me contactaron para una colaboración y fui para allá a la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas el año antepasado. El año pasado nos hemos llevado en puro COVID nada más. Pero pues sí, está muy bonito y tiene mucho que hacer todavía. Apenas estamos iniciando con esto de la riqueciosis. Yo tengo una pregunta. De las estadísticas que ahorita nos presentó, ¿hay comparaciones con otros estados o de cuántos, y otra pregunta, ¿y de cuánto tiempo atrás son estas estadísticas? O si nomás son del 2020. No, las últimas 4 gráficas que les mostré eran 2019 y 2020. Son datos de epidemiología de aquí del estado. Y no, es cierto, no les puse ninguna gráfica nacional, pero se las puedo mandar con Andrea, me la llevo de tarea. Pero generalmente año con año, desde el 2015 que iniciamos con las PCRs de Rickettsia, año con año, Sonora y Baja California Norte estamos en los primeros lugares, casi siempre Sonora en el primer lugar de riqueciosis. Nos sigue un poquito Baja California, pero lo dejamos abajo. Tristemente, digo, no es un motivo de alegría, ¿no? Pero creo que también tiene mucho que ver, bueno, aparte de nuestro clima es muy parecido y nuestras condiciones, y también en tuberculosis, por ejemplo, estamos muy parejos Baja California y Sonora. Pero también es mucho por esta capacitación que se hizo y es mucho más la búsqueda intencionada o la capacitación a los médicos para que se cree esa conciencia de que sí hay, que sí soliciten el diagnóstico, que estén atentos a esos síntomas, que hagan ese tipo de preguntas a las personas, de que si tienen mascotas, que si han estado en contacto o si han ido de visita a alguna parte donde tengan perritos con garrapatas o que hayan visto garrapatas a su alrededor, no necesariamente el perrito parasitado, ¿no? Gracias. Pues no sé si queden algunas otras dudas, sino para empezar a proyectar la constancia y despedir a la química que pues amablemente nos ha venido a participar con nosotros y pues darnos información muy buena y
Y pues muchas gracias. Pues muchas gracias a ustedes por la invitación. Igual quedamos ahí atentos a cualquier seguimiento, ya que se puedan dar la vuelta por allá al laboratorio también, alguna visita por parte de... muchas gracias, ya vi la constancia. Como alumnos también hacemos recorridos por el laboratorio estatal en tiempos normales, ¿no? Ahorita pues ha estado restringido el acceso. De hecho, ahorita, como todo se reestructuró por las áreas COVID y están más limitadas las visitas, pues no se ha hecho ni tienen acceso los alumnos para sus prácticas. Pero tal vez ya el próximo año puedan solicitar un recorrido y visitar, pues sería de pasillo y con unas breves pláticas, ¿no? Aunque aquí ya han tenido en estas sesiones varias de las pláticas de los diagnósticos que hacemos ahí en el laboratorio estatal. Y muchas felicidades por su semana también de Mujeres Conciencia. Bueno, pues muchas gracias. Entonces, ya para terminar, lo que es la Sociedad Estudiantil de Veterinaria, así como lo que son los administrativos, pertenecientes al Departamento de Agricultura y Ganadería de la División de Ciencias Biológicas y de la Salud en la Universidad de Sonora, otorga la presente constancia a la maestra en Ciencias Marcia Leiva Gastelum por su participación como ponente con la conferencia Rickettsiosis en Sonora, con la duración de 1 hora durante la semana de conferencias virtuales Mujeres Conciencia, que se realizó del 8 al 18 de marzo del 2021 en la plataforma Teams y estuvo dirigida a la comunidad estudiantil y académica de la Universidad de Sonora. Muchas gracias, maestra. Muchas gracias a ustedes, bonita tarde y que tengan una exitosa semana. Todavía les quedan unas conferencias más. Muchas gracias. En un rato le mando su constancia ahorita que terminan las pláticas. Perfecto, gracias. Y pues a los compañeros que todavía se encuentran conectados y que tengan para Valor Cultural, les recuerda llenar la lista de asistencia que se encuentra en el chat. Y pues muchas gracias por asistir. Nos vemos ahorita en la siguiente plática que empieza a las 5, pero pues oficialmente daremos inicio a las 5:05 para que dé un poco de tiempo de llegar a los compañeros que todavía no han salido de clases. Muchas gracias. Muchas gracias. Andrea.